Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La semana pasada, la plataforma de red social Twitter, probablemente la más importante de todas cuantas existen, excluyó a periodistas estadounidenses de distintos medios de comunicación. El hecho ha suscitado una gran polémica en la sociedad estadounidense y en buena parte del mundo. Se trata, como dijimos, de algo trascendental porque por esa red social, Twitter, se expresa mucha gente influyente, son millones de usuarios con que cuenta la misma que la utilizan para expresarse y al mismo tiempo para también informarse. Entonces yo creo que este hecho amerita de algún comentario por parte nuestra, pero me parece que la información, el hecho como tal, debe ser puesto en contexto para entonces poder entender la decisión que ha adoptado el señor Elon Musk, que después rectificó, pero que además de eso es uno de una serie de actos protagonizados por este empresario que es uno de los más ricos del mundo y que me parece a mí son de gran trascendencia. Bueno, pues empecemos recordando que antes de esa exclusión, o que la exclusión se produce luego de que Elon Musk también eliminara la cuenta de Jack Sweeney, que fue el creador en la red social de una cuenta denominada ElonJet, que rastreaba los movimientos del jet privado de Musk en tiempo real. Esa cuenta se creó exclusivamente para darle a conocer al usuario de esta red la ubicación en tiempo real de un avión privado, propiedad de Elon Musk, que lo utiliza él como empresario y también su familia. Entonces, luego el señor Elon Musk decidió suspender a los periodistas que aludimos al principio del comentario y que son del New York Times, del Washington Post, de CNN y otros medios que se dedicaban a cubrir la disputa entre el CEO de Twitter y el señor Jack Sweeney. Y entonces, difundiendo información sobre este hecho, incurrieron, digo yo, que en el error de reproducir lo mismo que reproducía el creador de la cuenta ElonJet, dando a conocer la trayectoria, la ruta del avión privado del señor Musk, que fue precisamente esto lo que motivó la decisión de la exclusión de los mismos de la red social. ¿Qué alegó Elon Musk para tomar su decisión de sacar a estos periodistas? Ryan Max del Times, Drew Harwell del Post, Donnie Sullivan de CNN, Michael Lee de The Intercept, Matt Binder de Mashable, y los periodistas independientes Aaron Rupar y Tony Webster, así como el comentarista político Kate Olbermann, a quienes se les suspendieron sus cuentas. Bueno, él alegó lo que se conoce en Estados Unidos como el doxing. ¿Qué cosa es el doxing? Es el acto
de compartir información como direcciones, números telefónicos y correos electrónicos en línea, en un intento que se considera como de permitir que otros acosen a las personas. El señor Musk publicó un tuit donde se decía: se aplican las mismas reglas de doxing a los periodistas que a todos los demás. Y luego agregó: criticarme todo el día está totalmente bien, pero doxing mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, eso no. Entonces esa fue la argumentación. Por eso se tomó esa decisión, que después el empresario rectificó luego de hacer una encuesta preguntándole a los usuarios de Twitter si esa medida debía mantenerse por un tiempo más o debía ser revocada de inmediato. La gente votó a favor de que eso se revocara de forma inmediata y él así lo hizo. Y entonces volvió nuevamente a reactivar esas cuentas. Pero antes de eso, se produjeron otros hechos que también son importantes para poder entender todo este asunto alrededor de esta red social. Recordemos que Musk, a través del periodista Matt Taibbi, reveló documentos internos de Twitter, gracias a los cuales se supo que la red social creó barreras a la difusión de información, particularmente censuró y bloqueó públicamente bloqueó informaciones que pudieran dañar al Partido Demócrata o personalmente a Joe Biden y su familia. Recuerden ustedes que cuando se sacó de esa red social a Donald Trump, el señor Elon Musk criticó la decisión, diciendo que eso atentaba contra la libertad de expresión. Y justamente todo el proceso de compra de esta red social por parte de Musk estuvo acompañada de pronunciamientos en el sentido de que convendría una política distinta de inclusión y una política encaminada a garantizar que todo el mundo tuviera derecho a expresarse. Por eso ahora lo critican porque él termina haciendo exclusiones. Pero bueno, es importante recordar este hecho. Luego, cuando él asume la administración de la red social, con toda la información, la da a conocer, una parte de ellas al menos, a través de este periodista. Y esa información pone en evidencia que no solo se censuró a Trump, bajo el alegato de que era un individuo que difundía informaciones falsas y que además de eso era un peligro para la democracia. Eso fue lo que se argumentó. Y entonces quedó en evidencia que no solo se censuró a Trump, sino que también se impidió la publicación de información que se entendía podía dañar la imagen del Partido Demócrata y las aspiraciones presidenciales de Joe Biden, porque esa censura se produce en medio de un proceso electoral, cuando se consiguió, cuando el señor hijo de Joe Biden, Hunter Biden, olvidó una computadora que después se supo que tenía unos archivos comprometedores porque hablaban de sus vínculos con la empresa ucraniana Burisma, una empresa polémica que estaba involucrada en una serie de escándalos. Ustedes recuerdan que Donald Trump le pidió al gobierno de Zelensky que investigara el comportamiento de Hunter Biden en Ucrania, sus vínculos con esta empresa ampliamente cuestionada por algunas prácticas non santas, y en base a eso, bajo el alegato de que Trump había presionado al gobierno de Ucrania
incluso amenazando con cortarle ayuda, eso fue antes de que estallara la guerra, pues se impulsó en el Congreso un impeachment, un juicio político contra Trump que terminó en el fracaso, no se le pudo apartar del cargo. Pero esa fue una situación que se produjo y que generó un gran escándalo en la sociedad estadounidense. Bueno, pues esta información que apareció en esa computadora volvió otra vez a plantear el caso de las relaciones de Hunter Biden con esta empresa denominada Burisma. Él pertenecía a su consejo directivo, recibía $50,000 mensuales y se le acusaba de haberse aprovechado de la condición de vicepresidente de su padre para conseguir ese tratamiento, ese empleo en esta empresa ucraniana. Pero además de eso, se publicaron también documentos, ya cuando el señor Elon Musk tiene el control de la empresa, que ponen en evidencia que directivos de Twitter reconocieron que bloquear la cuenta del entonces presidente Donald Trump era una violación de las propias reglas de la red social. Pues este manejo de la red social Twitter por parte de Elon Musk ha encendido la polémica. Y nueva vez la sociedad estadounidense se ha dividido prácticamente en dos. Pero hay más, hay más. Ustedes recordarán que hace un tiempo, en mayo de este año, se divulgó la correspondencia interna entre el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que dirige el señor Anthony Fauci desde el año 1984, y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. De la divulgación de esos documentos, del contenido de esa documentación que se hizo pública, se pudiera deducir que estas organizaciones de alguna forma apoyaron y financiaron la investigación del Instituto de Virología de Wuhan durante 6 años, que trató de determinar todo lo relacionado con la posibilidad de que se transmitiera el coronavirus del murciélago a los seres humanos. Fauci negó siempre todos los cuestionamientos que se le hicieron, por eso que se entendió como una política incorrecta. Recuerden ustedes que Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, acusó a China de haber propagado la enfermedad, de un mal manejo. Y uno de los que descartaron esa posibilidad fue el señor Anthony Fauci. Se ordenó una investigación que no pudo comprobar que el coronavirus se difundiera, que fuera una falla de manejo por parte de los especialistas chinos. Se hizo una investigación en el Congreso y el señor Fauci siempre negó cualquier tipo de vínculo con esos laboratorios chinos. Pero esos documentos parece que apuntaban a todo lo contrario. Entonces, apoyándose en esas conclusiones, el señor Elon Musk publicó un tweet en el que decía: mis pronombres son Fiscalía Fauci. Y posteriormente, luego de que se desatara una discusión con el astronauta Scott Kelly
a propósito de esa discusión, Elon Musk publicó otro tweet en el que decía lo siguiente: en cuanto a Fauci, mintió al Congreso y financió una investigación para aumentar la funcionalidad COVID-19 que mató a millones de personas. ¿No es genial? En mi humilde opinión. ¿Qué es lo que hay detrás de este criterio del señor Elon Musk? Bueno, ustedes saben que hay en la sociedad estadounidense quienes creen que el señor Anthony Fauci se manejó, todo lo relativo a la pandemia lo manejó para beneficio de los grandes laboratorios. Y algunos grupos lo acusan de haber manipulado las estadísticas, de haber ocultado información que demostraban un vínculo entre algunos problemas de salud asociados con el coronavirus y la vacuna contra la enfermedad, que específicamente ocultaban efectos secundarios de la vacuna y datos sobre fallecidos por esos problemas secundarios. Y eso es lo que está, esa creencia es lo que está en el fondo de esa publicación que hizo el señor Elon Musk. Bueno, pues este otro asunto que también generó polémica en Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las afirmaciones de Musk eran peligrosas, repugnantes y fuera de contacto con la realidad. Pero otros salieron en defensa del empresario, particularmente el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la representante Marjorie Taylor Greene, entre otras figuras importantes de la sociedad estadounidense. Reitero, este es un tema que divide a la sociedad norteamericana. Ahora, yo creo que hay en todo esto algunas cosas. Hemos querido plantear más o menos el contexto para que ustedes sepan qué es lo que hay en el fondo de estas decisiones, hacia dónde apunta esta polémica que hoy sacude a la sociedad estadounidense. Hay algunas cosas que están claras. El señor Elon Musk es un empresario. Es un empresario que vela por la salud de sus empresas y que defiende, lógicamente, sus beneficios. Y todo lo que él hace tiene que ver con el interés de apuntalar sus empresas y de incidir en las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es un asunto que está claro. Además de que tiene contradicciones con la administración del presidente Biden y con los demócratas. Él se ha identificado con los republicanos. Joe Biden es un hombre que responde a los intereses de los grupos financieros y de empresas industriales como General Electric o el caso de Chrysler. Son empresas poderosas de los Estados Unidos. Y él, bueno, pues representa un grupo de disidentes. Su opinión coincide con la de un grupo de disidentes o de gente que no comparte la línea seguida por la administración del presidente Joe Biden. Creo además que está claro que esa parte de las élites estadounidenses tienen puntos de vista distintos, incluso hasta en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Ustedes recordarán que Elon Musk, a pesar del estrecho vínculo que tiene
Musk y sus empresas con los departamentos de seguridad de los Estados Unidos. Porque tomen ustedes el caso, por ejemplo, de SpaceX, que maneja esa red de mini satélites que brinda servicios de internet de banda ancha, que tiene un sentido estratégico y que es importante para las comunicaciones a nivel global. Hoy resulta que la conectividad en Ucrania prácticamente imposible de anular por la protección que tiene desde el punto de vista técnico, está garantizada justamente por la empresa de Elon Musk. Y eso refleja la importancia política del servicio prestado por esas empresas. Entonces, decíamos que el señor Elon Musk representa una parte del establishment de la sociedad estadounidense que tiene puntos de vista diferentes a los que ahora mismo son los que trazan las líneas que sigue la administración estadounidense. En el caso de Ucrania, recuerden ustedes la propuesta que hizo Musk para lograr un entendimiento, para silenciar las armas, que no gustó ni a Ucrania, ni gustó en el mundo occidental. ¿Qué era lo que planteaba Elon Musk? Bueno, para lograr un acuerdo de paz, él decía que era menester rehacer las elecciones de las regiones anexadas bajo la supervisión de Naciones Unidas, celebrar elecciones allí en esos territorios controlados por Rusia, y entonces Rusia se iría de ahí, abandonaría esos territorios si la voluntad del pueblo lo determina en una consulta popular. Crimea seguiría siendo parte de Rusia, según él, como ha sido desde el año 1783, hasta el error de Khrushchev. Así mismo lo planteó. Y bueno, el tercer punto sería que el abastecimiento de agua a Crimea estaría asegurado. Además de que Ucrania debería permanecer neutral. Esos eran los puntos. Y se entendió que esa propuesta era demasiado favorable a los intereses de Rusia porque coincidía con los puntos de vista de la administración del señor Vladimir Putin. Porque eso incluso es más o menos lo que se contempla en un acuerdo que se alcanzó entre las partes en Minsk, el denominado Acuerdo de Minsk, y que Zelensky siempre ha repudiado. Pero con respecto a Taiwán también hizo una propuesta que no gustó, y la sugerencia que él hizo es que para lograr resolver definitivamente esta disputa alrededor de Taiwán, que divide, que separa a Estados Unidos de China, convendría convertir a Taiwán o crear una zona administrativa especial para esta isla a través de un acuerdo que sea más indulgente que el de Hong Kong. Esas fueron sus palabras. Tampoco gustó ese planteamiento. Y entonces muchos han cuestionado la conducta de Elon Musk porque creen como que es muy inclinada, que tiene un sesgo en contra de la administración estadounidense y en contra del Partido Demócrata, que además de eso se identifica con los regímenes de fuerza, dicen sus críticos. Sobre el asunto del manejo de las redes sociales, que fue el origen de nuestro comentario, yo creo que hay cosas que saltan a la vista. Es necesario una normativa que
asegure el buen funcionamiento de estas redes sociales. Es difícil usted, sin censura previa, garantizar que la gente se maneje de forma responsable y que respete unas reglas, pero debe haber algún tipo de régimen de consecuencia, aunque no se apliquen censuras previas. Porque aquí no se trata de los medios convencionales, que siempre las informaciones, todo lo que se publica en los medios convencionales pasa por unas manos que valoran la información, que valoran la opinión y que de alguna forma sirven de filtro. Pero en las redes sociales no ocurre eso. En las redes sociales la gente dice lo que quiere sin censura previa. Y entonces una reacción cualquiera se produce después de. Pero debería haber algún tipo de régimen de consecuencia. Pero para eso no creo que sea sano, que sea conveniente que las propias empresas definan estas reglas. Deberían ser de orden público, de forma tal que se apliquen con equidad, evitando el sesgo. Los que antes aplaudieron la exclusión de Donald Trump, hoy critican a Elon Musk porque hace exclusiones. Y entonces te dicen, por ejemplo, que la libertad de prensa no puede estar a merced de caprichos, que esa libertad no puede encenderse o apagarse por caprichos, pero lo dicen ahora a propósito de una decisión que no resulta de su agrado. Yo siempre sostuve que la exclusión de Trump fue un error, producida por una empresa que no solo censuró a Donald Trump, sino que también, como lo demostró lo que se ha publicado después que Elon Musk tiene la administración, se censuraron otras cosas. Y esto yo creo que enseña que se necesita un marco regulatorio. Y bueno, me parece a mí que una enseñanza que nosotros debemos extraer de todo esto cuanto acontece alrededor de un medio que mucha gente utiliza. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos.